Los vasodilatadores son un conjunto muy variado de fármacos cuyo efecto principal es originar una vasodilatación, bien venosa, bien arterial o bien mixta. El mecanismo de acción de cada fármaco o grupo de fármacos mediante el que se logra la vasodilatación es muy variable, y si bien una de sus principales indicaciones es el tratamiento de la hipertensión arterial, algunos fármacos de este grupo resultan de mucha utilidad en el tratamiento de otras afecciones cardiovasculares, como la angina, la insuficiencia cardíaca o la hipertensión pulmonar. Los principales fármacos vasodilatadores son nitratos, nitroprusiato sódico, bloqueantes de los canales del calcio, otros vasodilatadores. Los nitratos constituyen uno de los tratamientos farmacológicos más antiguos aún en uso. En el interior del organismo liberan óxido nítrico. Este óxido nítrico es una molécula endógena que provoca la relajación de la musculatura lisa vascular. La vasodilatación es el efecto más importante de los nitratos. Al tratarse de una vasodilatación venosa, originan una disminución de la precarga, de la presión auricular derecha y de la presión capilar pulmonar. Todo ello sin producir casi modificación del volumen minuto, lo que se traduce en una disminución de la demanda de oxígeno por parte del miocardio. Además de estas acciones vasculares sistémicas, producen una vasodilatación coronaria, mediante una acción directa sobre las coronarias y por una acción indirecta al disminuir la precarga. La vasodilatación que producen está en función de la dosis. Dosis pequeñas producen una marcada venodilatación con redistribución del flujo hacia las piernas y áreas esplácnicas y mesentéricas. Dosis un poco mayores producen aumento del diámetro y conductancia arterial, y dosis superiores inducen vasodilatación de arteriolas y vasos de resistencia. A dosis muy elevadas, la venodilatación es tan intensa que inducen hipotensión marcada con aumento del tono simpático compensatorio. Los nitratos más utilizados en la actualidad son la nitroglicerina, trinitrato de glicerilo, dinitrato isosorbide y 5-monohidrato isosorbide. Las principales diferencias entre ellos son de tipo farmacocinético. Así, la nitroglicerina presenta una absorción rápida y fácil por vías sublingual, oral y dérmica. El comienzo de acción por vía sublingual es muy rápido, a los 4 o 5 minutos. Los preparados de nitroglicerina son sensibles a la luz y al aire, por lo que deben protegerse para mantener sus propiedades. Debido a que su biodisponibilidad no es muy elevada, es importante enseñar al paciente la técnica adecuada de administración en situaciones agudas, con el fin de conseguir una efectividad adecuada. Los preparados farmacéuticos en aerosoles para administración sublingual disminuyen algunos de los problemas mencionados previamente. Por vía intravenosa, la nitroglicerina se puede administrar por una vía periférica. Debido a que se descompone con la luz y se depositan los plásticos, los envases deberán ser siempre de cristal y opacos. Por último, por vía oral, su biodisponibilidad es muy baja y variable, del 1 al 20%, por lo que no se utiliza apenas. El metabolismo de la nitroglicerina es muy rápido, tiene lugar en el hígado y origina metabolitos activos, aunque de menor potencia. Debido a que existe gran variabilidad individual, no están determinados los niveles plasmáticos para la nitroglicerina. Lo aconsejable es individualizar la dosis en función de los resultados obtenidos y las reacciones adversas presentadas. Por su parte, el dinitrato de isosorbide presenta unas características similares en cuanto a la administración a la nitroglicerina en las vías de administración sublingual y oral, si bien su biodisponibilidad es más variable y baja. El aspecto que más lo diferencia es su amplio metabolismo de primer paso en el hígado, metabolizándose además en sangre. Este aspecto le confiere una gran variabilidad en cuanto a la dosis efectiva y el control de los efectos. La vida media, sin embargo, es superior a la nitroglicerina y aumenta cuando se administran dosis repetidas. Además, los metabolitos activos contribuyen a la prolongación de la vida media. En cuanto al 5-monohidrato de isosorbide, muestra diferencias sustanciales con otros principios activos. La administración oral tiene una biodisponibilidad cercana al 100%, no teniendo fenómeno de primer paso, lo que le confiere que no existan diferencias interindividuales y además sus metabolitos son todos inactivos. Todos los nitratos, después de su metabolismo hepático, son excretados por vía renal. En lo que respecta a las reacciones adversas de los nitratos, por regla general son predecibles, no presentándose gran variedad de reacciones con el uso de los nitratos. Las más frecuentes están en relación con su efecto principal, la vasodilatación. Así, es frecuente la aparición de cefaleas o hipotensión postural. Estas suelen darse con más frecuencia al comienzo del tratamiento.
En algunas situaciones se han producido síncopes por vasodilatación cerebral intensa. Asimismo, se han descrito la aparición de bradicardia en algunos pacientes. Por último, con dosis tóxicas o en pacientes predispuestos, puede aparecer metahemoglobinemia. Los nitratos desarrollan tolerancia a los efectos hemodinámicos, con la pérdida progresiva de eficacia. Aparece para todos los compuestos muy rápidamente, pero al igual que es de rápida aparición, desaparece al poco tiempo de haber suspendido el fármaco, volviendo a poseer la totalidad de los efectos. Los mecanismos concretos por los que se produce esta tolerancia no se conocen en su totalidad, aunque se han propuesto diversas hipótesis. También se ha descrito un síndrome de retirada a la exposición crónica y a dosis altas de nitratos. Se encuentra descrito para trabajadores en fábricas de nitroglicerina. Este síndrome de retirada cursa con cuadros de angina, pudiendo aparecer infarto de miocardio. Nitroprusiato sódico. El mecanismo de acción es el mismo que el de los nitratos, siendo un potente vasodilatador arterial y venoso con una acción muy rápida. Por una parte, debido a su efecto vasodilatador venoso, produce una disminución de la presión de la aurícula derecha, de los capilares pulmonares y de la presión telediastólica ventricular, disminuyendo la precarga, y por todo ello mejora la congestión pulmonar. Por otra parte, por sus efectos vasodilatadores arteriales disminuye las resistencias periféricas, disminuyendo la poscarga, haciendo caer la tensión arterial y aumentando el volumen minuto. Al disminuir la tensión en la pared ventricular mejora la perfusión coronaria y disminuye la demanda de oxígeno del miocardio. Únicamente se administra por vía intravenosa, generalmente por una vía central, presentando los mismos problemas que la nitroglicerina. Se destruye por la luz y se deposita en los plásticos. Su comienzo de acción es muy rápido y su vida media muy corta, de 1 a 3 minutos, lo que provoca que tras la supresión de la administración los efectos desaparezcan rápidamente. Por este motivo, para mantener los efectos, debe administrarse en infusión continua. Se metaboliza en el organismo formando un compuesto tóxico, el tiocianato. Este compuesto puede ser mortal, lo que limita el uso del nitroprusiato. La cantidad de tiocianato formado limita el tiempo de uso del nitroprusiato. Así, un paciente no se le deberá estar administrando nitroprusiato más de 48 horas seguidas. En el caso de que por alguna razón se valorara sobrepasarlo, de ninguna manera se podrán superar las 72 horas de administración, pues conllevaría la muerte por tiocianato del paciente. Los efectos que pueden producir la acumulación del tiocianato en el organismo deben ser conocidos para identificarse rápidamente la toxicidad del mismo. Por regla general pueden aparecer náuseas, vómitos, dolor de cabeza, discinesia, disconfort retroesternal, dolor abdominal y contracciones musculares. La intoxicación severa se manifiesta por hipoxia, acidosis metabólica, espasmos tetánicos y muerte. Cuando aparecen los síntomas de la acumulación de tiocianato, estos se pueden prevenir, contrarrestar con la administración de cianocobalamina. Bloqueantes de los canales del calcio. Es un grupo de fármacos muy diferentes que poseen una característica común: el bloqueo de los canales de calcio lentos o canales de calcio dependientes de voltaje. Los canales lentos de calcio se pueden encontrar en 3 estados funcionales: activo, inactivo y de reposo. El proceso de activación es dependiente de la diferencia de potencial de la membrana. Por su parte, la inactivación está causada por la diferencia de potencial mantenida o por el propio calcio. Mientras el canal está inactivo, no puede volver a activarse, ha de pasar el estado de reposo. Los bloqueantes de los canales de calcio existentes se agrupan en 3 grupos fundamentales con un principio activo cada uno como prototipo: dihidropiridinas, nifedipino; bencilalquiminas, verapamilo; bentiazepinas, diltiazem. Los 3 grupos ejercen su acción mediante la interacción con lugares específicos en el canal de calcio descrito. En el caso del verapamil y el diltiazem, para llegar a su sitio de acción, el canal deberá encontrarse en estado activo, dado que sus receptores específicos se encuentran en la parte interna del canal y necesitan atravesarlo para llegar a él. Por lo tanto, tendrán mayor efecto cuando la frecuencia de apertura del canal sea mayor. Por el contrario, las dihidropiridinas, como el nifedipino y el resto de fármacos de este grupo, pueden actuar en cualquier fase del canal, ya que su receptor se encuentra en la parte externa del mismo. Sin embargo, algunos estudios demuestran que tiene preferencia a unirse cuando el canal se encuentra en su fase inactiva. Según el mecanismo descrito, los bloqueantes de los canales de calcio actuarían en cualquier célula que tuviese dichos canales, pero se ha comprobado que poseen una selectividad sobre canales de calcio localizados en territorio vascular y cardíaco. Por ello, las acciones principales de los bloqueantes son cardiovasculares, con efecto sobre la hemodinámica. Así,
A nivel vascular van a producir vasodilatación arterial y arteriolar, disminución de la poscarga y vasodilatación coronaria, mientras que a nivel cardíaco los efectos más llamativos son la bradicardia, disminución de la conducción en el nodo auriculoventricular y disminución de la fuerza de contracción, efecto inotrópico negativo. Las respuestas hemodinámicas derivadas de estos efectos incluyen la disminución de la tensión arterial, aumento del gasto cardíaco, disminución de la demanda de oxígeno por el miocardio y actuación sobre arritmias supraventriculares. Sin embargo, no todos los bloqueantes del calcio presentan todas las acciones enumeradas. El nifedipino se absorbe rápidamente por vía oral, de 20 a 45 minutos, comenzando su efecto hipotensor a los 20 minutos. Posee un extenso fenómeno de primer paso, lo que hace que tenga una biodisponibilidad del 50%. Su semivida de eliminación es de 4 a 6 horas, lo que obliga a administrarlo 3 o 4 veces al día. Estos datos cinéticos originan variaciones grandes del efecto hipotensor a lo largo del día, con picos altos y caídas bruscas que pueden dar lugar a desajustes en pacientes hipertensos. Estos aspectos, conjuntamente con la dificultad de que el paciente mantuviese un buen régimen terapéutico por el número de dosis, han llevado a desarrollar formas galénicas que aumentan su semivida de eliminación. En cuanto al verapamil, por vía oral se absorbe muy bien, pero sin embargo tiene una biodisponibilidad muy baja, en torno al 20%, debido a que posee un intenso fenómeno de primer paso. Existen preparados de liberación lenta que permiten administraciones de una vez al día. Se metaboliza en el hígado obteniéndose un metabolito activo y se elimina por el riñón. Se han encontrado dosis similares a las sanguíneas en la leche materna. Para administrarlo por vía intravenosa hay que protegerlo de la luz. Se puede administrar directamente, aunque conviene hacerlo de forma lenta, especialmente en ancianos. En caso de insuficiencia renal hay que ajustar la dosis. Por su parte, el diltiazem en la administración oral tiene unas características similares al resto de los antagonistas del calcio. Se absorbe bien, pero con una biodisponibilidad baja del 45%, debido también a su alto fenómeno de primer paso. Solamente se elimina por riñón el 35%, eliminándose el resto por vía digestiva. Existen preparaciones de liberación lenta que permiten administrarlo 2 veces al día. La administración intravenosa del diltiazem se puede hacer por vía directa lentamente, o diluido en 100 o 500 mililitros, pudiendo administrarlo entonces en 24 horas. Las reacciones adversas de los antagonistas del calcio son en general poco frecuentes. Las más habituales son vértigo, rubor facial, edemas en piernas, hipotensión postural y estreñimiento. Pueden aparecer con menor frecuencia reacciones más serias, como alteraciones en el ritmo cardíaco para el verapamil y el diltiazem, o dolor isquémico al disminuir el flujo sanguíneo en las coronarias con el nifedipino. Todos los antagonistas del calcio pueden dar lugar a reacciones de hipersensibilidad. Las interacciones pueden ser importantes. Entre ellas pueden interaccionar con los beta-bloqueantes, principalmente el verapamil y el diltiazem, pudiendo causar entonces severa hipotensión e insuficiencia cardíaca. También interaccionan con la digoxina. Concretamente, el verapamil sufre la eliminación renal de la digoxina, aumentando su vida media, mientras que el nifedipino y el diltiazem incrementan los niveles en plasma de la digoxina, en un 15 y un 20 al 50% respectivamente. El nifedipino, por su parte, aumenta la eliminación de quinidina, lo que induce una disminución de los efectos. El verapamil inhibe el metabolismo hepático de la carbamazepina, lo que al aumentar los niveles plasmáticos induce la aparición de efectos tóxicos centrales. Por último, la asociación con aditivos de calcio y calciferol bloquea los efectos de los antagonistas del calcio. Otros vasodilatadores. En este apartado se incluyen los diferentes fármacos, con química y mecanismo de acción diferentes, con el parámetro común de inducir vasodilatación. Alfa-metildopa. La alfa-metildopa ejerce su acción vasodilatadora por un efecto a nivel central. Se introducen las neuronas adrenérgicas formando alfa-metilnoradrenalina, que disminuye la respuesta vasoconstrictora. La alfa-metildopa disminuye la tensión arterial sin disminuir el gasto cardíaco o aumentar la frecuencia cardíaca. Aunque en personas de edad avanzada sí puede disminuir el gasto por aumento de la frecuencia cardíaca y disminución del volumen sistólico. En tratamientos prolongados provoca retención de agua y sodio, lo que provoca una disminución gradual del efecto antihipertensivo que se puede evitar administrando un diurético. Se puede administrar por vía oral o por vía intravenosa. La absorción por vía oral es irregular, ya que depende de un proceso de transporte activo para pasar a sangre sistémica. El efecto máximo tarda en aparecer unas 8 horas.
Las reacciones adversas de la alfa-metildopa son muy frecuentes, destacando hipotensión postural, somnolencia, impotencia y náuseas. En mucha menor frecuencia, del 1 al 3%, se han descrito sequedad de boca, síncope, depresión, congestión nasal, galactorrea asociado a hiperprolactinemia y diarrea. La alfa-metildopa puede presentar reacciones de hipersensibilidad desde fiebre, aumento de las transaminasas hepáticas, hasta ras cutáneo y eosinofilia. Interacciona con los antidepresivos tricíclicos y los fármacos simpático-miméticos, antagonizando su efecto. Asimismo, se potencia el efecto en asociación con diuréticos y otros antihipertensivos. Potencia los efectos tóxicos del litio y el haloperidol. Puede disminuir los efectos sedantes de los hipnóticos y contrarrestar el efecto de la levodopa. Agonistas alfa-2. Estos fármacos fueron comentados en el apartado correspondiente a los agonistas simpáticos. Su mecanismo de acción es el estímulo de los receptores presinápticos alfa-2, lo que disminuye la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas. Su acción vasodilatadora se centra en su interacción con los receptores alfa-2 a nivel del tallo encefálico. Producen una disminución del gasto y de las resistencias periféricas. Inducen hipotensión postural. A nivel cardíaco produce una disminución de la frecuencia. También retención de agua y sal, lo que configura que normalmente se administren conjuntamente con un diurético. Se incluyen en este grupo la clonidina, guanabenzina y guanfacina. Estos fármacos presentan un síndrome de supresión caracterizado por un aumento de la tensión arterial por encima de los valores previos al tratamiento, aunque a veces este aumento de la tensión arterial es indetectable, así como cefaleas, temblores, dolor abdominal, sudoración y taquicardia. Este síndrome se encuentra motivado por la descarga de catecolaminas tras la supresión, apareciendo en torno a las 24 horas después de suspender el tratamiento. Está relacionado con la dosis del fármaco, por lo que el tratamiento con dosis bajas lo previene. Bloqueantes beta-adrenérgicos. También vistos anteriormente en el apartado correspondiente a los fármacos simpaticolíticos. Producen hipotensión por múltiples mecanismos, entre los que le destacan la disminución del gasto cardíaco y de la contractilidad miocárdica, efectos centrales con disminución de la sensibilidad de los vasoreceptores y por disminución de la producción de renina. La acción de un compuesto a otro es muy variable. Bloqueantes de los receptores alfa-1. Vistos en el apartado de fármacos simpaticolíticos, el mecanismo de acción de los fármacos de este grupo es el bloqueo de los receptores alfa-1 postsinápticos. Provocan una disminución de la resistencia arteriolar y de la capacitancia venosa. En un primer momento, este efecto induce desarrollo reflejo de taquicardia y aumento de la renina. El tratamiento a largo plazo mantiene la disminución de resistencias, pero no se presentan los efectos reflejos. Inducen hipotensión ortostática de grado variable. En tratamiento prolongado se producen retención de agua y sal que contrarresta los efectos de la hipotensión ortostática. Los fármacos de este grupo son prazosin, terazosina y doxazosina. Se administran por vía oral todos ellos. Su absorción es buena pero con variabilidad en la biodisponibilidad. Las reacciones adversas más frecuentes son vértigo, palpitaciones, náuseas, retención de líquidos e infarto de miocardio. En menor frecuencia se presentan otras reacciones adversas como alteraciones en la visión, irritabilidad, insomnio, depresión, taponamiento nasal, sequedad de boca, alucinaciones, ras cutáneo y disnea. La asociación con diuréticos, bloqueantes beta y otros antihipertensivos aumenta su efectividad. Hidralacina. La hidralacina es un vasodilatador directo que actúa de forma directa sobre la musculatura lisa vascular, con acción sobre el lecho arterial pero no sobre el venoso. El mecanismo molecular por el que produce dicha acción no se conoce completamente. Produce una caída de la tensión arterial con facilidad de provocar hipotensión ortostática, al no actuar sobre el árbol venoso. Induce taquicardia con aumento del gasto y retención hidrosalina, lo que justifica su asociación con diuréticos. Se puede administrar por vía oral e intravenosa. También puede administrarse por vía intramuscular, aunque no se utilice con frecuencia. Por vía oral, la biodisponibilidad es variable y tiene un alto fenómeno de primer paso. Se metaboliza en el hígado y a nivel intestinal, lo que hay que tener en cuenta cuando se administra por vía oral. Si se administra con alimentos, aumenta la biodisponibilidad. La administración intravenosa se ha demostrado útil en emergencias hipertensivas, sobre todo en preeclampsias, consiguiéndose su efecto máximo a los 15 minutos. La presentación farmacéutica es conveniente mantenerla en frigorífico, es compatible con dextrosa.
En cuanto a las reacciones adversas, las que se han descrito con mayor frecuencia son la retención de líquidos y la taquicardia refleja. También se han descrito otras reacciones adversas, todas ellas reversibles, como vértigo, cefalea, palpitaciones, conjuntivitis, congestión nasal, temblores, contracciones musculares, anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. Asimismo, se han notificado reacciones a la retirada de la administración de hidralacina, presentando retención urinaria o íleo paralítico. Por último, la administración de hidralacina puede presentar reacciones de hipersensibilidad, como fiebre, síndrome del lupus eritematoso, RAS, urticaria, polineuritis y anemia. Minoxidil. Es un profármaco que necesita metabolizarse para ser activo. Su mecanismo de acción es dependiente de su acción sobre los canales de potasio, produciendo una hiperpolarización de la fibra muscular y su relajación. No tiene acción sobre el árbol venoso. Aumenta el flujo sanguíneo a piel, músculos, tubo digestivo y corazón, no aumentándolo en el sistema nervioso central. Induce taquicardia y aumento del gasto cardíaco. Se administra por vía oral, presentando una buena absorción. Aunque se consigan en concentraciones máximas 1 hora después de su administración, no se han observado los efectos hasta horas más tarde. Un porcentaje se elimina por riñón sin cambios, un 20%, pero la principal vía de eliminación es mediante metabolismo hepático. Hay que tener en cuenta que aunque su vida media es de 3-4 horas, sus efectos se prolongan hasta 24, pudiendo llegar hasta 75 horas. No se conoce bien el mecanismo por el cual se prolongan tanto los efectos, aunque se ha postulado que depende de una acumulación del fármaco en los lugares de acción. Las reacciones adversas más frecuentes que presenta el minoxidil son la hipertricosis, esto ha dado lugar a la existencia de lociones para el tratamiento de la alopecia, la retención de agua y sodio, taquicardia y cambios electrocardiográficos, en concreto en el espacio ST. Diazóxido. El diazóxido es un fármaco que ha sido relegado casi completamente de su uso por la alta frecuencia de reacciones adversas que provoca. Se ha dejado de utilizar en tratamientos crónicos, utilizándose solamente en situaciones de emergencia. Por ello, solo se usa por vía intravenosa. El mecanismo de acción es similar al minoxidil, actuando sobre las bombas de potasio y produciendo relajación por hiperpolarización de la fibra muscular. Es vasodilatador arterial. También produce taquicardia refleja y aumento del gasto cardíaco con retención de agua y sal.